gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas. Padre, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento. Tómalo, Señor, y lo que más anhelo es que mi vida uses lo que ahora quiero ser. Es un siervo fiel por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría. San Juan 6, versículo 5, pero por motivo del tiempo voy a invitarle a que comencemos a leer el versículo 9, del versículo 9 en adelante, y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tantos. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y abriendo su boca dio gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, y los guardaron. A un paralítico, donde los amigos de este paralítico lo subieron al techo y lo bajaron por ese techo, y Jesucristo le dio sanidad. También encontramos nosotros cuando aquella mujer de flujo de sangre tocó el borde del vestido de Jesús, y esa mujer fue sana. Ahora, este milagro es un milagro diferente, pero interesante para los tiempos que vivimos ahora. Este milagro pues tiene que ver con la necesidad que había en la multitud. El texto nos dice de que había una multitud y que estaba oyendo las enseñanzas de Jesús. Estaban en el desierto, ahí no había comida, no estaban en la ciudad. Jesús pues estaba fuera de la ciudad, y le siguió, dice, multitud de personas. Y el asunto es que ya era tarde. La sugerencia de los discípulos a Jesús era que despachara a la gente, porque le dicen los discípulos: no tenemos dónde comprar comida, así que se vayan. Entonces Jesucristo utiliza la frase: y Jesús
tuvo compasión de la multitud, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces dice el texto bíblico también que Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero que al decirles a los discípulos que le dieran comida era por probarles, para saber qué había en su corazón. Y allí aparece un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Podríamos decir esos pan francés, nada más que eran de cebada, esos panes como los que venden acá en San Salvador, 5 por 1 cora, considero yo, ¿verdad? Era bueno, 5 panes, 2 peces, era un almuerzo y era lo que había. Yo les dije que este milagro es un milagro que tiene que ver con la vida cotidiana, ya no es una sanidad. En el caso de la mujer con flujo de sangre, en el caso del paralítico, no era una sanidad, sino algo íntimo. Algo íntimo. Las multitudes tenían hambre y vemos nosotros que aparece un muchacho con un almuerzo. Y Jesús multiplicó ese alimento, gloria al Señor, y se manifestó en aquella necesidad. Ahora estamos pasando momentos difíciles y podríamos nosotros decir que también tenemos problemas en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué cosas son parte de nuestra vida cotidiana? Nuestra salud, por ejemplo, el alimento, empleo, protección, dinero para estudiar, dinero para pagar los recibos de la casa. Eso es parte de nuestra vida cotidiana. Podríamos hablar nosotros de las preocupaciones en las que estamos viviendo. Es parte de la vida cotidiana, y quiero decirle que Dios está atento allí y que Dios ha estado obrando y Dios va a continuar obrando en estas necesidades, ¿verdad?, que tenemos de la generosidad de Dios. Dios está obrando, Dios está manifestando, Él está interesado en bendecirnos a cada uno de nosotros. Ahora, su vida cotidiana, Dios tiene el control. Presentémonos delante de Dios y digámosle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Parte del testimonio que hemos compartido es lo diario que están viviendo las familias, la enfermedad, y aflige, y claro, puede llegar hasta ese momento. Pero ¿cuál es nuestro propósito en esta hora? Anunciarle de que hay un Dios poderoso y que Dios ha estado obrando y Dios va a continuar obrando en estas necesidades, ¿verdad?, que tenemos de la generosidad de Dios. Dios está obrando. Voy a invitarle al versículo 9 y vea cómo dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eran pececillos, eran pequeños, no era un boca colorada de 1 metro de grande, ¿verdad? No, eran pececillos, eran pequeños. Más, ¿qué es esto para tantos?, dice el discípulo a Jesús. Entonces, aquí está el milagro. Y ahí está Dios obrando. Así como Dios obró aquí, así Dios está obrando en nuestra familia. Así Dios está obrando y quiere obrar y quiere manifestarse en cualquier dificultad. Pero es la disposición de este muchacho, y es lo que yo quiero cultivar en su corazón. Porque bueno, aquí en la iglesia yo estoy feliz, me siento feliz porque hay una congregación generosa. Hay una congregación generosa y quiero también cultivar en los jóvenes esa generosidad. Y qué interesante que es un muchacho que aparece aquí. Los 5 panes y 2 peces que dio José. José estaba esclavo en Egipto. José llegó a la cárcel de Egipto. ¿Y cuáles son los 5 panes y los 2 peces que José dio a Dios allí? Bueno, parte de los 5 panes y los 2 pececillos fue que cuando José fue tentado, ¿qué pasó con José? Él corrió. Y cuando estuvo en la cárcel, ¿qué es lo que hizo José? Fue creer en Dios, seguir creyendo en Dios. Y esos fueron los 5 panes y los 2 peces que continuaron la bendición de Dios en José. 5 panes y los 2 peces de José, primero fue correr.
para no pecar, para no desobedecer a Dios y no traicionar a su jefe Potifar. Segundo, creer a Dios. Creer a Dios. En la cárcel, José siguió creyendo en Dios, no se apartó. Y esta actitud de José, ¿qué pasó? Dio espacio para que la generosidad de Dios se manifieste. Ahora yo le digo a usted, ¿cuáles son los 5 panes y sus 2 peces que le va a dar a Dios? ¿Qué Dios le está pidiendo? ¿Podría ser su mal carácter? ¿Podría ser eso? Usted dirá, pero pastor, no tengo nada. Yo estoy estudiando, no tengo trabajo. Pastor, estoy enfermo. Pues precisamente Dios le está pidiendo esos 5 panes y esos 2 peces para que la generosidad de Dios se manifieste en su vida. Y entonces vemos nosotros aquí que cuáles son sus 5 panes y sus 2 peces. Podría ser la pornografía que le está perturbando. Podría decir, Señor, hasta aquí dejo de ver esta suciedad. Hasta aquí dejo de ver esta inmundicia, y lo saca de su teléfono. Podría ser esos 5 panes que usted tiene que darlos a Dios. Porque cuando hablamos de la generosidad, nuestra generosidad, su generosidad, no solamente hablamos de bienes, no solamente hablamos de dinero, sino que hablamos de la generosidad de nuestro corazón respecto a obedecer a Dios. Acusación de alguien, usted dice, bueno, usted dijo, ya no sirvo para nada en la iglesia. Ya no, de ahora en adelante ya no sirvo a Dios. Entonces, quizás esos son esos 5 panes y esos 2 peces que usted se disponga y diga, Señor, no me importa lo que la gente pueda decir, pero yo voy a continuar sirviéndote, Señor. Yo voy a continuar, Señor, obedeciendo tus mandamientos. Podría ser que esos son sus 5 panes y 2 peces que le puede ofrendar a Dios en esta hora para que la generosidad de Dios se manifieste. O podría ser fornicación. Podría ser que aún usted conociendo a Dios, podría ser quizás que aún usted habiendo recibido a Cristo como su Salvador personal, podría ser que aún está sirviendo a Dios en la obra, en la iglesia. Podría ser que usted tiene responsabilidades en la iglesia, tiene privilegios en la iglesia, y los hermanos, la iglesia quizás sabe que usted es una persona consagrada y en santidad, y quizás a escondidas usted tiene relaciones en fornicación, relaciones sexuales, y podría ser que esos son los 5 panes y 2 peces que Dios le está pidiendo. ¿Para qué? Para que la generosidad de Dios se manifieste. Y yo le invito para que usted se humille. Es más, podría ser las cervezas, o podría ser las drogas, o podría ser el egoísmo o la envidia, y le demos la gloria a Dios y nos humillemos al Señor y le traigamos a Dios a su altar esos 5 panes y 2 peces, y veremos la generosidad de Dios cómo se manifiesta, y veremos la multiplicación de Dios en nuestras vidas, y veremos cómo Dios nos exalta, y veremos cómo Dios nos bendice a diario. Ha sido una bendición muy especial haber compartido la palabra del Señor y haber estado juntos en esta celebración de alabanza y palabra de